iniciar el control lo tomamos al final. ¿Ya? Bueno, en la clase del fin de semana se cerró simulación y se empezó con acción pauliana, o bueno, se avanzó con la parte de acción pauliana. Ahora se les ha dejado también la lectura de Beatriz Franciscovi para ya recontracerrar ese tema de acción pauliana, con lo cual vamos a ver ahora nosotros vicios de voluntad. A ver, ¿qué son los vicios de voluntad, doctores? Como ustedes recordarán, y ya lo hemos venido conversando a lo largo del curso, cuando hablamos de un negocio jurídico, de un contrato, se entiende que este se realiza libremente, voluntariamente. Cuando estábamos viendo la clasificación del hecho jurídico, vimos que el negocio se caracteriza por ser, igual que el acto, voluntariamente realizado. El hecho natural o hecho en sentido estricto, ese sí podía ser, ¿no? Si había voluntad, bien; si no había voluntad, da lo mismo. Si el hecho se realizaba voluntariamente o no, era un tema sin mayor importancia, sin mayor trascendencia. Sin embargo, doctores, en el tema de los vicios de voluntad, la cosa cambia. Ya no tenemos un negocio libremente realizado. Tenemos un negocio jurídico donde la voluntad, para ponerlo en sencillo, aparece o se nos presenta torcida. Y allí viene la preocupación, pues, ¿no? Porque ¿qué sucede si un negocio jurídico se celebra con la voluntad alterada, con la voluntad, entre comillas, torcida? Pues evidentemente no debiera producir sus efectos normales. Por eso los vicios de voluntad, como ya lo hemos conversado antes, van a generar ¿qué cosa? Anulabilidad. Es un negocio con vicio de voluntad, con la voluntad viciada, con la voluntad torcida, invalidez. Porque ustedes ya saben que la anulabilidad es un tipo de invalidez. Entonces, cuando yo tengo vicio de voluntad, tengo una voluntad alterada, torcida. Alteración o torcimiento de la voluntad. ¿Va a haber una declaración de voluntad? Sí, claro. Solo que no va a ser, pues, realmente libre. No va a ser realmente libre, no va a ser realmente querida. Va a haber un problema. Sin embargo,
Hay una característica en común que tienen estos vicios de voluntad para generar anulabilidad. Tienen que mediar gravedad. No es cualquier vicio de voluntad. Tiene que ser un vicio de voluntad que reúna o que va a reunir ciertas características. Entonces, si se preguntara, si hubiera la siguiente pregunta: todos los vicios de voluntad, o en todos los casos que se aprecie un vicio de voluntad, ¿se va a dar la anulabilidad? Respuesta: no. No en todos los casos. En todos los supuestos, en todos los casos, no se va a dar en todos los supuestos, no se va a dar en todos los casos, doctores. ¿Ya? Esto de la anulabilidad solamente va a aparecer cuando el vicio reúna ciertas características que vamos a revisar hoy. Profe, ¿qué pasa si el vicio no reúne esas características? No va a haber anulabilidad. Entonces, tipos. El error dentro del error también podemos considerar al ignorancia. Dos, dolo, siguiendo a algunos autores italianos, podría hablar de estafa negocial o estafa en el negocio jurídico. Error, dolo y violencia. O también aquí la intimidación. Esos son los tres vicios de voluntad que están regulados en el Código Civil y que, si reúnen las características que vamos a ver, van a dar pie, van a dar lugar a una anulabilidad. Van a dar pie, van a dar lugar a una anulabilidad. A ver, doctores, ahí vamos con el error. Pregunta: ¿qué es el error? Va en el sentido coloquial que nosotros conocemos. Cuando alguien se equivoca, o sea, o dicho de otra forma, cuando se celebra el negocio jurídico, la parte metió la pata. Como diría el Chavo, se le chispoteó. Alguien comete un desliz, un hierro errar. Siendo más preciso, a propósito del negocio, en el negocio jurídico, cuando hay error, el sujeto tiene una falsa o incorrecta representación de la realidad. Esa es, digamos, la idea más común para entender el error.
equivocada representación de la realidad. Falsa, equivocada, errónea, ¿verdad? Quieras llamar representación de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El sujeto cree que la realidad es X. Pero en realidad, la realidad es Z. Sobre el asunto que es materia del negocio jurídico, el individuo tiene una creencia o un entendimiento que no se ajusta a cómo son las cosas. Tiene un entendimiento que, repito, no se ajusta a cómo es la realidad. Ella piensa X, pero la realidad no es X, es Y, es Z. Con esa discordancia, con esa falta de sintonía entre lo que ella cree y cómo son las cosas, allí se genera el error. Hay un ejemplo bien clásico, no tradicional, que viene de la doctrina francesa, que viene de Pothier, que fue una suerte de antecesor del Código de Napoleón, vamos a decirlo así, que es el caso de los candelabros. Para sintetizarlo, para que no se lo largo, una persona se acerca a un almacén donde venden candelabros y ve uno muy bonito que él piensa que es plateado, mira mucho plateado el candelabro, y el cliente, porque está el comprador, lo ve pues como muy hermoso, muy bello, lo quiere comprar. Habla con la persona de la tienda y le dice, ¿no? ¿Cuánto está este candelabro? Pensando que es de plata. Él cree que es de plata. Nadie le ha dicho que es de plata. Él solito, ella solita se ha mandado con creer eso. Porque ve al candelabro plateado, brillante, ¿no? Tiene que ser de plata, será de plata. Creo que es de plata. Pero en realidad no es de plata. Digamos que es de lo que se denomina latón. Un ejemplo de latón es este material con el que están hechas las monedas de 2 y 5 soles, la parte plateadita. ¿Me entienden a lo que me refiero? Eso es latón. Él cree que el candelabro es de plata, pero en realidad es de ese material, que obviamente no vale como la plata. Él cree eso y pregunta, ¿no? ¿Cuánto está ese candelabro? Y le dice el vendedor, sí, está, imaginamos, está 800. Y el comprador dice, uy, o potencial comprador, ¿no? Uy, esto es un ofertón. Esto está imperdible. Yo me lo tengo que comprar. Porque él cree que es de plata. Lo compra, lleva el candelabro a casa
Y su esposa, que de repente tiene mejor experiencia con las joyas, le dice: oye, ¿qué has traído? Ah, sí, mira, he traído un candelabro de plata muy hermoso. A ver, oye, eso no es de plata. ¿Qué? No es. Ahora, ¿sería correcto decir que lo han engañado? Él solito asumió, ¿o no? Fue una cosa más espontánea. Ese es el error. Piensa X, pero en realidad es Y o Z. Celebra el negocio jurídico considerando celebra el negocio jurídico considerando que la realidad tiene ciertas características, pero no nada que ver. La realidad es otra. Se quemó. ¿Se entiende la idea? Eso es un error. El sujeto tiene una representación equivocada de la realidad y con esa representación equivocada celebra el negocio. ¿Estamos? Ese es, repito, insisto, el error. Ahora, esto se relaciona también con la ignorancia, porque en el error el sujeto tiene la información, pero es una información inexacta, es una información equivocada, que está mal. En cambio, en la ignorancia, el sujeto no tiene nada. Repito, insisto, en la ignorancia el sujeto no desconoce del asunto, no tiene la información. Celebra el negocio jurídico pese a que no tiene la información respectiva. Digamos que el error y la ignorancia tienen básicamente el mismo régimen legal, porque en ambos casos el sujeto ignora o no está tomando en cuenta, la correcta representación de la realidad. Entonces la representación de la realidad que tiene es equívoca, está imprecisa, tiene errores, eso es para la redundancia en el error, pero en la ignorancia el sujeto simplemente ignora la información correcta. Para la ley son supuestos prácticamente asimilables, porque en ambos supuestos, perdón que insista, el individuo tiene un entendimiento incorrecto de la realidad del caso, la realidad de los elementos con lo que va a celebrar el negocio, como en el caso que les he propuesto. Ahora, otro ejemplo. Sí. Tú tienes tu aplicativo de taxi y te dicen: oiga, usted tiene que irse a República de Panamá. Llámase el aplicativo,
pones la dirección, pero por el apuro pones Paseo de la República. Tú estás con la app, tú crees que has puesto la dirección correcta, pero ya cuando te estás, imagínate que te citan, no sé, cuadra 36 del Paseo de la República. Perdón, de República de Panamá. Eso es por San Isidro, por Córdoba. Pero tú te mandaste a 36 de Paseo de la República. Eso es ya tirando para el Estadio Nacional, para allá, yéndose para el centro de Lima. Estando por el Estado Nacional, tú dices, oye, ¿qué hago acá? ¿Me va a secuestrar el taxista? No. Tú te equivocaste al poner la dirección. Ha habido un error de tu parte. Lo que mandaste a la plataforma de la app no respondía a tu voluntad. Tú creíste que pusiste la dirección correcta, pero por el apuro pusiste una dirección que está. Eso es, lo repito, el error. Ahora, ¿qué sucede en el caso, bueno, al menos que se está investigando, ¿no?, de este TikToker Chris Banker, ¿no? Ya el error no es espontáneo, sino que te inducen. Ya no estamos hablando de que te equivocas, ya no es que tú simplemente de forma espontánea tenías la voluntad mal, sino que, disculpando el francés, te malean la voluntad. O sea, en el error yo tengo solito mi voluntad maleada, entre comillas. Pero en el caso del dolo, es otro el que con su accionar tuerce la voluntad. Entonces, a esto le podríamos llamar, llaman varios sectores, error inducido. El error provocado. Alguien más con su conducta indebida, alguien más con su conducta irregular, ¿no?, genera este error. Pero al ser el error provocado o inducido por alguien más, ya no le llama la ley o el crimen error, sino que es dolo. En el dolo se suele hablar en la pizarra de la llamada estafa civil o estafa negocial. Ejemplo: Juanito está buscando comprarse una Mini Cooper, el carro. Quiere su Mini Cooper. Juanito está en eso. Entonces, todo bien hasta ahí. Pero ¿qué va a pasar? Está buscando y se encuentra con Pepito. Pepito le dice, oye, me dice que está buscando una Mini Cooper. Oye, yo tengo un carro muy parecido, que es casi lo mismo,
pero te va a costar la cuarta parte. ¡Wow! ¿En serio? Sí, pues tiene las 3B. Bueno, bonito y barato. ¿Y qué carro tienes? Pues, ¿estás seguro? El Mini Cooper es alemán. Sí, es un carro chinito. Hay un modelo pequeño del Lifan que salió hace unos años y es muy parecido a la Mini Cooper. Prácticamente, no tanto, ya, digamos que se parece un 80%. Pero no faltan buenos graciosos que le quitan el emblema original a la Lifan y le ponen el emblema del Mini Cooper. No faltan los graciosos. Entonces, le dicen, pues mira, es igual, oye, pero esto no es Mini Cooper. No es, pero mira, la única diferencia es el emblema. O sea, que tú pagues el triple de lo que yo te estoy planteando, estás comprando el emblema nada más, porque en el fondo es lo mismo. ¿Tú has escuchado la diferencia de medicamento genérico y de marca? Ya, acá está en el ámbito de los carros. Es lo mismo, pero por menos plata. Entonces la persona cae redondita y se compra la Lifan. Y cuando quiere desarrollar ciertas velocidades o cuando en sus tramos exige cierta estabilidad del carro, cuando se va por carretera al sur, el viento casi se vuela al carro por su falta de estabilidad. Entonces, ¿allí qué pasó? Lo engañaron. Ese Lifan no se va a comparar con el Cooper. Le han engañado. Entonces, ese es un ejemplo interesante de dolo, error provocado, error inducido. Vamos para acá. Bueno, entonces Chris Banger también. Dame 5,000 y te voy a reportar 5% mensual. O sea que eso ni los bancos suizos. Y si apuestas, y si me das menos de 5, te doy 5%. Pero si tú apuestas y das más de 5, yo te voy a dar 10%. ¿Te imaginas? Allí también hay un engaño, una mentira, la gente cae redondita, otro negocio con la voluntad torcida. Violencia, intimidación, vis compulsiva, vis moral. ¿Qué es esto de la vis? Violencia o fuerza. Un latinismo. A ver, ya no se trata de que la persona se equivoque, ya no se trata de que la persona caramba meta la pata. Ya no es que le engañen o que le metan información que le induzca al error. Ahora es de frente gomean a la persona, le pegan, lo golpean, a palos le hacen firmar.
Si no firmas, te pegamos y te pegas. Firma. Esa es la violencia física. Pero la violencia no solo puede ser física, también puede haber una violencia psicológica, lo que se conoce como dismoral. Aquí, al menos dentro del marco del código, la violencia física es la violencia en sí, y la violencia psicológica entra en el plano de la intimidación, ¿no? Que tiene que ver con intimidar. Amenazar. Si no celebras el negocio, si no celebras el contrato, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Profe, eso es parecido al tema de las extorsiones. Una colaboración. Entonces, cuando alguien es amenazado, presionado para que celebre un acto de negocio, y estamos ante el fenómeno de la violencia o la intimidación. Año 2011. Una señora tuvo un proceso judicial y en ese proceso se encontró un personal, un PJ, que supuestamente le ayudaba, ¿no? Eran unas ayudaditas indebidas. Y en ese marco de que le está ayudando en el juicio, en el proceso, le pide prestado plata. ¿Me puedes prestar 25,000 soles? Y la señora, ¿no? La usuaria, oiga, doctora, ¿qué me está pidiendo 25,000? Es demasiado. O sea, yo ya suficiente te estoy dando propinas, algún apoyo porque me ayudes en el caso, pero ya me estás pidiendo extremos, demasiado dinero. No le presta. Entonces la señora, la trabajadora del PJ, le dijo: si no me prestas, te voy a hacer daño. Me vas a pegar, ¿no? Te voy a hacer un muñequito vudú. Te voy a hacer brujería. Que mi abuelo, mi tía es bruja. Entonces la señora pues se asusta. Tiene miedo. Si mañana no haces ese depósito, tu alma lo pagará. Te vas a tener que hacer 1000 baños de florecimiento. Ese tipo de amenaza. Tengo miedo, ya está bien. ¿Dónde firmo? Te hago la transferencia. Ya vamos a ver, pero los 3 vicios de voluntad que tenemos en la pizarra, los 3 necesariamente tienen que reunir algunos requisitos que vamos a ver. Repito, los 3 tienen que reunir algunos requisitos que vamos a ver a continuación. Si no, esto ya lo expliqué hace un rato, si no reúnen esos requisitos, no hay anulabilidad. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Sigue siendo válido? ¿Cuáles son los requisitos, profe? Ahora los vamos a ver. Después de 5 minutitos, respiren y retomamos. 4 y 5, 4 y 10, 4 y 12.
A ver. Asiento otra vez, por favor. A ver. Para que el error genere anulabilidad, tiene que tener dos requisitos. Tiene que ser esencial y conocido. El dolo tiene que ser causante. Y la violencia, podríamos decir, grave, o la lógica del llamado fundado temor. A ver, vamos a ver. Esencial. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto de esencial? El error tiene que referirse a un aspecto trascendental del negocio. El error tiene que referirse a un aspecto básico, primordial del negocio jurídico. Ya saben, doctores, sé que el horario es complicado, sé que vienen de casa, de torneo, tienen que tomarse un cafecito. Bueno, si el error se refiere a un aspecto secundario o sin mayor trascendencia de la operación, no pasa nada. No sería esencial, sería un error que se podría tranquilamente denominar secundario, sin mayor trascendencia. Eso de acuerdo de esencial. Ahora, conocible, que se puede advertir. Ya que se puede, repito, insisto, advertir. Profe, ¿y se puede advertir de qué? De las circunstancias del caso. O sea, es un error, y disculpen la expresión, solo quiero que se entienda, rochoso. O sea, notable, notorio, más o menos evidente. O sea, la otra parte tuvo o pudo haberse dado cuenta de que su contraparte estaba metiendo la pata. ¿De acuerdo? Si el error no es conocible, si la otra parte no estuvo en posibilidad de darse cuenta de la metida de pata del otro, no va a haber conocibilidad. Por más ultra mega grave que sea el error, los dos requisitos tienen que estar juntos si queremos hablar de anulabilidad por equivocación. Claro, porque si tú celebras un negocio jurídico con alguien, un contrato con alguien, y ese alguien mete la pata, o sea, tú tampoco eres su papá o su mamá, ¿no? O sea, siendo crudo. Uy, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pucha, creo que te vendí muy caro el BMW. ¿Me podrás dar 5,000 más? ¿Qué? No, es que estaba viendo al Dios de los autos. Dice que lo vendió muy barato.
me he equivocado. Ya dame 1.000, 1.500 más. Es que me he equivocado. Tú te presentaste como alguien que estaba vendiendo a buen precio y en todo momento estaste libre, de buen humor, de buen ánimo, o sea, yo no tengo por qué chequear o investigar tu mente para saber si tienes todo lo suficientemente claro o no. Tú quieres vender, yo te compro y punto final. ¿Ya está? ¿Me dejo entender? Entonces, pudo haberse equivocado, pero no era un error conocido. Ahora, el precio en una compra-venta, coincidirán ustedes conmigo en que es algo serio, es algo trascendental, el precio de la compra-venta. Pero que $1.000 más, $1.000 menos, $2.000 más, $2.000 menos, está dentro del rango de repente. Ahora, si fuera un precio pues extremadamente bajo, es otro tema, pero mi ejemplo es bastante específico. A ver, otro ejemplo. Si supongamos alguien va a comprar las acciones de una empresa, el comprador dice, oye, voy a hacer lo que se llama, que ya lo van a ver en derecho societario más adelante seguro, el famoso due diligence. Van a chequear, van a revisar, ¿no? Los activos de esa empresa. Porque claro, si yo voy a comprar acciones de una empresa, si me voy a convertir en accionista, tengo que saber cómo está esta empresa. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, contrata abogados, contrata economistas, contrata contadores para chequear y valorizar y establecer un buen diagnóstico de la situación de la empresa. Y después resulta, se equivocaron. Con todo respeto, yo también he sido estudiante de pregrado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es un chequeo de la parte legal, lo hicieron practicantes y metieron la parte. Entonces yo compré sin tener la información clara. Bueno, el transferente va a decir, oye, tú contrataste una empresa, pagaste libremente, o sea, ¿yo qué me voy a percatar que la empresa que tú compraste y en la que tú confiaste, o sea, tú como comprador confías en la empresa, pues yo tengo que desconfiar como vendedor? O sea, ¿qué saber? No, es que unos practicantes, bueno, no fastidies, por no decir otra palabra. Son errores, hay error, sí, hay error. No se trata tanto de si hay o no hay error, de lo que se trata es ver si ese error tiene la característica o no tiene la característica. ¿De qué características estamos hablando? De la conocibilidad. Si es advertible, si es notable, notorio para la otra parte. ¿De acuerdo? Si la otra parte no se puede percatar de la metida de pata, no hay conocibilidad. ¿Y no ve la culpabilidad? No. Por más grave que sea, por más grave que sea. Claro, porque imagínate, chequear las contingencias legales. Supongo que cualquiera se puede equivocar, insisto. Ahí los estudiantes, los practicantes, preprofesionales, se confundieron, vieron la sentencia y dijeron, sí ha ganado el proceso, está bien. Oye, no, pero el que perdió era la empresa que estamos diagnosticando.
uy, me confundí. Es un error gravísimo. Que confundas ganador con perdedor para levantar la información. Pero eso el transferente no se puede percatar. Dicho esto, a ver, ¿ustedes cómo ven el siguiente supuesto? A ver, quien me dice algunas ideas interesantes ahorita, sin prejuicio los puntos, pues, para esto control. Para esto. Juanito, y ahí las doctoras que me dejan cargo. A ver. Juanito está vendiendo su Mazda 3. ¿Ya? Entonces, este Juanito, pues, fue un picado. Lo ha llevado a un taller así, medio travieso, y le han cambiado, oye, redúcele el kilometraje. Oye, acá dice 120. Bórrale un cero, 120.000. Bórrale un cerito, 12.000. Como el papá de Matilda. ¿Perdona? Como el papá de Matilda. ¿El papá de quién? Matilda no hizo la película. Ah, sí he escuchado de la película, pero no la he visto completa. Perdón. Su papá vende autos usados y le reduce el kilometraje. Pero No, es un sí, clásico. todo. La mamá de Matilda en la vida real tenía cáncer cuando se hizo la película. Sí, falleció. Sí me sé varias cosas de la película, pero nunca la he visto completa. Una cosa media suya. Bueno, sí, una cosa así. Lo altera, le tapa como masilla los choques. Ya, pero mira lo que va a pasar. Ya, mira, yo te vendo el carro, $15,000. Mazda 3 del 2020 ya. 12.000 kilómetros nomás. Ya, voy a llamar a mi asesor. Sí, llama a quien tú quieras. Y va el posible comprador con el asesor y va con estos dispositivos que ustedes sabrán que hay para detectar estas manipulaciones sobre los autos. Va todavía la persona que contrata va con su uso todo ahí uniformado. Autoexpertos, por llamarlo de alguna manera. Expertos en cualquier cosa menos en carros. Llegan, supuestamente revisan, todo ok. El vendedor se vacila, ¿no? Y lo ve. Pasa un mes, oye, no, me engañaste. Ya me parecía que algunas cosas estaban medio raras y he vuelto a chequear y no. Pero ¿qué le va a decir el otro? El vendedor. Oye, pero yo te dije, ahí está el carro y tú viniste con un asesor. Entonces el asesor se entiende, descubrió todo. Y yo te estoy vendiendo, pues, ni me regateaste, de repente si me regateabas te aceptaba. ¿Habría durabilidad? Sí, por supuesto. Porque hay mala fe. ¿de Mala quién? fe por parte del vendedor, porque le induce al error al comprador. O sea, genera una realidad X cuando la realidad es Y. ¿Me dejo entender? Haciéndole creer que está teniendo una ganga el comprador cuando la realidad es otra. Ya. Igual, a ver, lo registramos, por favor. Alguien más, el tibio, pero igual. En este caso no sería dolo, ya que al final de cuentas es una estafa, a pesar que no es una estafa negocial, el vendedor del auto ha inducido de alguna
muestra este error para que vea el auto. Si bien es cierto que este fue con un asesor, este asesor no... También la culpa recae en el asesor, eso no se les quita el mérito, pero asimismo es de alguna u otra forma estafa, porque estás ofreciendo un carro con un kilometraje menor al que tú ya sabías que se estaba brindando. No, es un poco lo que han mencionado, pero hay un tema interesante que estás tocando ahí. Por favor, Sofía, ¿qué es el asunto del cliente con el asesor? Pero voy a precisar el ejemplo más. O sea, el vendedor dice, este es el carro, $11,000, Mazda 3 2020. Él no dice, oye, solo 12,000, ¿ah? No dice eso, no dice nada. Simplemente, este es el carro. Y el otro, oye, pero ahí dice 12,000 kilómetros más. 12,000 kilómetros en 5 años. Un poco raro, ¿ah? Bueno, tú ve, le dice el vendedor, tú ve, ¿vas a venir con tu asesor? Sí, claro, ya tú ve. O sea, no le confirma ni le niega. Tú ves, cualquier observación yo quedo atento, conversamos, no hay problema. ¿Ahí habría dolo? Pregunto, estoy afirmando. Si el engaño no fue el determinante, no habría. Porque principalmente ha comprado por la deficiente asesoramiento que ha tenido. Entonces... A ver, ahí, registra, solita, falta registrar. ¿Sí querían opinar, doctores? La figura de ignorancia, porque tiene una ignorancia de la realidad. Una, 12,000 kilómetros en 5 años, es imposible. Ese carro tiene bajada de motor. Y, profesor, pero. Ya tiene auto, es experto. Tiene más a 3. No, pero al fin y al cabo, Un segundito, doctor. También considera. Dime, doctor. al fin y al cabo, la finalidad es vender el vehículo. Y si bien es cierto, no le afirma si ha sido modificado o si ha tenido algún cambio en el carro, debió de hacerlo. Por el hecho de que no generar un daño al otro, bajo ese principio. Porque si él le vende, digamos, a ese precio, pero con la información adulterada, al fin y al cabo, no vuelvo a repetir, está teniendo mala fe en ello. ¿Y dónde entraría la diligencia que tiene que tener el comprador antes de comprar un carro? Porque si lo están vendiendo, se supone que es por algo. Ahí, por favor, Sofía, terminamos. Claro, eso también quería llegar, ¿no? O sea, mala fe, porque yo estoy manipulando el carro, pero ¿y la negligencia del comprador? Profe, pero ¿cuál? Síganme, ¿eh? Profe, lo que dijo Sofía. Profe, pero ¿cuál negligente si contrató a un consultor, a un youtuber que es conocido, profe? ¿Ah? Ya. Entonces, fíjense, el contrato queda intocable, pero como le genera daño, ¿a quién le va a reclamar? Al ACE podría reclamarle al asesor. Lo que quiero que noten es que hay varias lecturas, porque si ya no estamos hablando de una Mazda, de un carro pequeño, compacto, imagínate que ya estamos hablando de un lote de camiones de 22 ruedas. Ya estás hablando de un montón de plata.
Ahí ya te imaginarás cómo sucede, pues. Todo el mundo va a ponerse ahí modo Poncio Pilatos, ¿o no? El vendedor, ¿acaso yo te dije algo? Claro, pero el vendedor obviamente hecho toda la jugada previa. Alguien estaba a todo, pero llegado el momento, tú ves, de repente se malogró, no sé, tú ves, trae a tus técnicos. Los técnicos, desgraciadamente incompetentes, la malograron. Entonces el dolo del vendedor sería incidental, no determinante. No, de que ha habido un aspecto esencial, sí, porque el kilometraje es un tema importante. Si es dolo, sería un dolo causante; si es error, sería un error esencial. El asunto es si hay anulabilidad o no. Como ustedes comprenderán, el consultor, su abogado, va a morir destacando la manipulación del carro, ¿no? Es un desgraciado, ¿no? Él provocó todo. Y obviamente los abogados del vendedor, ¿qué van a decir? No hicimos nada. El silencio no es manifestación de voluntad. ¿Y para qué trae un consultor inerte? O sea, el vendedor es su papá, su mamá. Uy, cuidado con lo que me compras, ¿ah? Entonces, noten esas situaciones que se pueden dar. Va a ser un tema más o menos discutible. Podría decirse que de todos modos hay anulabilidad, porque durante la negociación no reveló la información de que había manipulado, porque él en todo momento supo que no tenía ese kilometraje y que no tenía esos choques. ¿Dónde va a estar el tema? En la indemnización. Porque una cosa es que se caiga el contrato y normal, devuelven la plata, devuelven los cargos también, obviamente. Pero y los daños aparejados en tema de responsabilidad civil, el código dice que el que comete dolo tiene que responder. Sin embargo, las reglas generales de responsabilidad que ustedes ya conocen, pues creo que aquí llevan responsabilidad. Creo que en la pre-UPC ya llevan responsabilidad, es súper temprano, creo que lo llevan, de cachimbo me parece. ¿En qué ciclo llevan, Sofía? En el segundo. De cachimbo. Tienen que repasar respo, doctores, ¿sabes? Porque de repente han estado muy jovencitos en el conocimiento, tienen que repasarlo por supuesto. Pero las reglas generales de respo también contemplan una eximente responsabilidad cuando la propia víctima ha contribuido de manera decisiva en su daño. Por ejemplo, no solamente para cerrar la idea y que tengan claro que acá hay un tema de responsabilidad civil en el dolo, un ejemplo típico, clásico, ya para ir cerrando en un ratito, el control. A ver, Juanito, mira, con esto ya tú solita te das cuenta. Juanito tiene, me duele la muela. Me tiene que sacar la muela del juicio. Ya. Oye, pues, en tal odontólogo, muy bueno, no sé, por acá de la San Felipe, por poner un ejemplo. Ya, ¿cuánto cobra? Tanto. No. Oye, pero es tu salud. Hay que ahorrar. Ya se vienen las elecciones, la situación se va a poner grave. Oye, pero después él por otro lado indaga con el doctor Mata.
que tiene ahí su local que está ahí pintado, dice dental, así medio caleta, porque no es odontólogo. Es un estudiante que no terminó la carrera de odontología, no terminó la carrera de técnico dental. Y tiene pues así una silla, o sea, no tiene pues no el diván que tienen los odontólogos, así una silla como esta. Y tiene ahí su maletín oxidado. Llegas al sitio, parece lo que está de moda, no critico, con todo respeto, obviamente, a los amigos de la India, ¿no? Cuando hacen sus luchas. Estoy en Nueva Delhi. O sea, es evidente que su salud corre peligro si se hace eso allí, pero de todas maneras persiste en hacerse el procedimiento. O sea, es una locura, es un acto de negligencia consigo mismo imperdonable. ¿Hay ejercicio ilegal de la profesión? Sí. Pero ¿y la indemnización? El abogado del doctor Mata va a decir, perdón, ya está bien, mi cliente ha cometido el delito de ejercicio ilegal de la profesión, está bien, pero esa indemnización de 200,000 soles que están pidiendo por malograrle el maxilar, la mandíbula, eso se lo ha provocado el mismo, la misma víctima. Porque hay que ser realmente un tonto, como es otra expresión, para atenderse con mi cliente. Sí tiene responsabilidad. ¿Eso para qué? Para evadir la responsabilidad civil, porque es la propia víctima la que con su tremenda negligencia se ha provocado el daño. Ahora, el código dice también que cuando la víctima no es la protagonista, para sintetizar, sino que ha contribuido nada más, la indemnización se reduce. Por ahí podríamos estar en este ejemplo de los cargos que les estoy proponiendo. El contrato se cae, pero la indemnización se reparte entre la propia víctima y el vendedor. Y la víctima pues sí podría reclamarle al consultor, de todas maneras, porque se ha visto en ese predicamento por responsabilidad del disque consultor. Ahora, donde no hay indemnización alguna es acá. La indemnización es aquí. Bueno, y acá también. Profe, en el error no hay que pagar indemnización. No. Nada, doctores. Profe, ¿y por qué? Porque, digámoslo así, cada vez que un negocio se anula por error, que es muy raro, yo con solo decirles, bueno, normalmente, por lo menos en mi experiencia, y creo que es de la mayoría, casos de error sí he visto. De error, la verdad, así, al menos en juicio, ni uno. Es más, si alguien encuentra una jurisprudencia de error, ya probó. No es muy común, por el tema de que tiene que ser conocido. O sea, de que la gente se equivoca al hacer operaciones, eso es parte de la vida. El asunto es la conocibilidad. Pero fíjense, cuando el error es conocible, hay dos que meten la pata. Si te pones a pensar bien, el que se equivoca y la otra parte que debió darse cuenta pero no dijo nada, que también se le pasó. Entonces, como hay dos errants, dos sujetos que se equivocan, ambos han contribuido, cada uno asume lo suyo, no hay indemnización. En el dolo sí da. Y el dolo, evidentemente, la mentira y el engaño tiene que referirse a un aspecto trascendental, no a un aspecto menor.
Para seguir solo de manera gráfica con el ejemplo del carro. Ya, oye, ¿y este carro? Sí, todas estas características. Oye, el equipo de sonido, sí, que es Bose, creo que hay uno que se está vendiendo ahora, ¿no? Que es Bose, que esto, que el otro. Pero llega, todo bien con el carro, todo genial, pero el equipo de sonido no es de esa marca, es de otro. Es Sony. El comprador va a decir, oye, pero escucha, tú me habías dicho que el equipo de sonido tenía ciertas características y era mentira. Es un aspecto esencial. Funciona, el equipo de sonido funciona. El problema es la marca. Un poquito difícil decir que ha sido algo trascendental. ¿De acuerdo? Para ir cerrando, evidentemente. Claro. Pero ojo, atención, si es esencial o no, es algo también que va a depender de la interpretación. Si es esencial o no, es algo que va a depender de la interpretación, doctor. ¿Y cómo es esto de que va a depender de la interpretación? Imagínate que Juanito compartía mucho con su abuelo y su abuelo tenía un Ford Mustang del 65, que es un coleccionable, y ese Ford Mustang rojo tenía ahí unas pequeñas marcas que el abuelo le había hecho el carro. Años después, Juanito en una tienda de carros usados se encuentra ese carro, el carro de mi abuelo. Lo mira y llega al acuerdo con el vendedor. Va la próxima semana a recoger el carro. Es el Ford Mustang del 65 rojo, pero es otro, no es el que tiene las marcas del abuelo. Ese comprador ya no va a estar interesado porque lo estaba comprando por el abuelo. Pero si el vendedor no sabía de eso, tendría que decirse. Va a depender entonces de la interpretación. El tema de las marcas del abuelo resulta parte de la declaración de voluntad de ambas partes o no. Eso hay que ver caso por caso. ¿Estamos? ¿Ya? Porque, oye, pero el tema de las marquitas es un tema secundario. Depende, pues en general no será. Pero si las partes declaran y lo ponen como algo decisivo. ¿De acuerdo, doctores? ¿Estamos bien? Ahora, violencia. Tiene que ser un temor genuino, pues. Un temor de verdad. No una cosa que no genere ningún temor. Pero como dice el código, hay que atender las características personales, incluso culturales de la persona. Si hay que atender a las características personales, incluso culturales, el tema del muñequito vudú podría ser considerado o no. Claro. O sea, lo que puede asustar a Juanito, de repente no lo asusta a Pepito. Eso va a depender, insisto, del caso por caso.
de la circunstancia cultural de la persona. Si una circunstancia forma parte o no, o va a influir en la psique, o debiera influir en la psique de la persona por sus temas culturales, si es parte de su costumbre o de su desarrollo social, ¿quién va a definir eso? ¿Qué perito define si algo es parte del pensamiento cultural de la persona? ¿Valenza? Puede ser el médico psiquiatra. No, es Cultural. psiquiatra, no ve lo cultural. No, eso Empieza es con A. que el abogado. Sigue la N. Sigue la T. El antropólogo. El antropólogo. Pericia antropológica. El comportamiento de... Va a revisar el desarrollo personal y los puntos claves de la cultura y del pensamiento de la persona. Entonces, no va a ser lo mismo una persona que, imagínate, ¿no? Oye, ¿habla el Señor? No, sí, lo que pasa es que yo de niño, mi abuelita era, un ejemplo, mi abuelita era la curandera de la zona, la brujita de la zona, y yo la asistía, era su asistente, y la verdad que eso me marcó de niño, de adolescente. Bueno, habré venido allí a estudiar y todo, pero eso me ha marcado, forma parte de mis creencias. Pero si toda su vida ha estado alejado de eso, no tiene mayor vínculo cultural serio con ese tipo de cosas, con los amarres y esas cosas. No, es que he visto en la tele o me lo dijo de una forma que me dio miedo. Oye, eso no tiene base científica. Oye, usted es una profesional, un profesional, no va a estar teniendo miedo pues a ciertas cosas. No, que no forma parte de su cultura, señor. ¿Me entienden? O sea, no hay una razón poderosa, salvo un miedo injustificado. Por eso el código dice miedo fundado, según las características personales. Entonces, en un tema de asustar a través de brujería, tendríamos que determinar si la cosmovisión de esa persona. Y eso, si hay un debate, lo va a determinar el antropólogo. Pero tú comprenderás que eso va a pasar mucho por el desarrollo cultural personal del individuo. Si es una chica, el ejemplo que he propuesto, que está probadamente sustentada, que durante su niñez, incluso adolescencia, fue asistente, lo digo bonito, en el buen sentido, solo quiero entender, de brujita, chamán, era asistente ahí de las ayahuascas, de los San Pedro, servía a los San Pedro. Ya, ese tipo, si esto está probado, se vaya a decir, sí. O sea, en su cosmovisión, esto sí le puede generar un temor. ¿Estamos? No se olviden, hay indemnización ¿dónde? En dolo y violencia. Obviamente todo esto, eso ya lo en el procesal, se tiene que demostrar. Y ya sabes, si bien es cierto todo, como dice Rodolfo Sacco, si bien todo se construye sobre la base del error, la gran verdad es que el error, a pesar de ser el concepto matriz de los vicios, en la vida práctica por el tema de la conocibilidad, los casos que hay son los que están en los libros. En la jurisprudencia casi no hay nada. Bien, doctores, si no hay preguntas. Acá hay un caso de anulabilidad por causal de vicio resultante de error, justo por las limitaciones físicas y culturales. ¿Dónde está? De precaución, bueno, es un análisis y de esa caso. Habría que descargar la casación, la encuentran la casación en sí y la pasa. Porque considera el puntaje.
Ya, doctores, guarden todo, por favor, porque ya saben que tenemos que dividirnos en dos. Guarden todo, por favor.